Segundo libro, denuncia de desaparición. Este es el video 2 de la entrevista a la Fiscalía en general. El primer video fue de 19 minutos, donde yo le solicito a cualquier fiscal, por favor, las razones para mandarnos a la Unidad de Derechos Humanos. Y como respuesta a la señora Lorena Osorio Posada, la entrevista del 14 de mayo a las 12 horas en el TAS, oficina 206, no nos dice ni qué denuncia ni qué fiscal. Entonces no puedo como responder exactamente qué es lo que ella quiere averiguar. La primera denuncia fue el marzo 06 por secuestro extorsivo y tortura. Esto se manda por correo porque nosotras estábamos en retención yo no podía dejar 5 minutos a mi hija sola sin que le cayeran personas extrañas a hacerle preguntas, donde ella siempre se negó a responder y lo único que dijo fue: guardo silencio, no hablo porque puede ser usado en mi contra y estoy en proceso de denuncias, la información es confidencial. No sé cómo esta gente se inventa que tiene un caso depresivo agudo. Entonces, el secuestro extorsivo es premeditadamente por la policía judicial, ¿sí? Por la policía, por el ICBF, que yo la voy a explicar el señor Luis Hernández Iglesias cómo actúa con alevosía para entrampar a mi hija, y el Hospital San Ignacio. Y ese mismo día se envió una ampliación de tortura. Esta denuncia jamás fue asignada. Esta es la hora que no fue asignada y por esta razón es que la tutela de tortura tampoco fue asignada. Las dos tutelas que se abren el 4 de marzo, la primera que la desvían al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, con un accionado falso, Juzgado 03 de Ejecución de Familia, eso era completamente falso, y la segunda tutela que la abren el 2 de abril, dizque del 4 de marzo, que porque la Corte Constitucional recibió un correo al doctor William Barrera, esta también viene con un accionado falso, dizque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alcaldía de Bogotá, nada que ver, o sea, nosotras estamos secuestradas, estamos retenidas, estamos siendo calumniadas, estamos siendo extorsionadas por la policía judicial y la policía, y la fiscalía no abre la denuncia, las tutelas las envían. Esto es un completo entrampamiento de la fiscalía contra la vida de mi hija para la venta de la trata de menores, que yo ya he denunciado desde el 2020. En marzo 19, después de marzo 6, que fue el secuestro extorsivo, antes fue la retención ilegal, febrero 28, que en el primer video yo ya la redacté. El marzo 19 yo denuncio alteración, ocultamiento y destrucción de material probatorio, porque el 15 de marzo encuentro a mi hija con droga psiquiátrica, nada de droga estupefaciente, nada de abuso sexual. El abuso sexual fue el 20 del 2012. No, todo lo que inventan este defensor es para liberar a una trata de menores. El ICBF es un cómplice de este grupo policivo. Entonces, simplemente porque no me dejan ver a mi hija, yo voy al 19 a verla, no me la dejan ver, no me dejan hablar por ella por teléfono. Sale Kelly, la psicóloga, con una hoja diciendo que el caso fue trasladado a Tunjuelito, el caso, no ella. Que mi hija estaba bien, que había llorado todos los días. Yo había ido casi todos los días había ido a preguntar cómo estaba, pero que el defensor Luis Hernández Iglesias no me había prohibido verla. Cuando yo el 15 le pedí a la jefe de protección de la Regional Bogotá Bien hasta Morir que por favor una medida de alejamiento para ella, y ella me dijo que el lunes la dejaba salir. Entonces esto es, mejor dicho, un completo entrampamiento, porque no solamente no la dejan salir, sino que la desaparecen. Dice, el jueves me llegó una carta de que mi hija fue trasladada a Tunjuelito. Me voy al otro día, llega un correo sin firma de nadie, nadie dice nada. Bueno, me voy al otro día para ese lugar a las 8 de la mañana, al centro de nacimiento
Nuevo Nacimiento, centro de emergencia. Y la misma Kelly me dice que el martes 19, o sea, el día que yo estaba allá, a la hora que yo me había ido, yo me fui a las 5, 4 y pico, se llevaron a mi hija. Yo ese mismo día, cuando ella me dio la carta de Tunjuelito, yo a las 6:15 p.m. llamé al centro zonal de Tunjuelito y ellos me dijeron que no había ningún traslado, que eso era mentira. La defensora de Tunjuelito me dijo que no había ningún traslado de ningún caso. Y el jueves llamé a la línea 141 y pregunté quién era la defensora de mi hija. Me dieron el nombre de Elizabeth Borja. El 22 le mandé un correo a Elizabeth Borja, le dije que me dijera exactamente dónde estaba mi hija. Y fui al Nuevo Nacimiento. Allá me dicen que se la llevaron el 19 a las 6 de la tarde, cuando era completamente falso. Elizabeth Borja no es una defensora, y me pongo yo desde el 22 de marzo, pongo la denuncia de desaparición, y toda Semana Santa la busqué por todos lados, en la policía, en todas partes. Tengo todo grabado de todos los seguimientos. Revivir, que sabía, yo llegué a revivir el lunes festivo, que ellos sabían exactamente dónde estaba mi hija, o no me quiso decir, o no sabía. Me dijo que le acaban de asignar a una defensora, Isabel Real, el caso, y que tenía que averiguar con ella. Yo le dije, pero dígame dónde está, dígame si está bien, yo quiero saber cómo está. Que él no podía decir nada de eso, que solamente la Isabel Real. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, le escribí y le dije que me dijera la ubicación exacta de mi hija. El miércoles no escribe nada, simplemente dice que estoy en un restablecimiento de derechos, cuando yo le he dicho que yo no estoy en ningún restablecimiento de derechos, que me están secuestrando y desapareciendo a mi hija, y le dije que le iban a denunciar penalmente, y ella no responde nada, sino un recorte de falsedades de un señor, Luis Hernández Iglesias, que ha hecho un entrampamiento con la policía y con la fiscalía de falsedades para vender a mi hija. Entonces, del 19 o del 15 de marzo al 27 de marzo, que aparece la supuesta defensora, a donde tuvieron a mi hija, y luego aparece una sentencia de tutela del juzgado 01 penal del circuito especializado, la juez Isabel Fajardo, donde aparecen más mentiras de este señor Luis Alberto, diciendo que ha abusado de mi hija, haciéndole exámenes psicológicos y psiquiátricos, y una cantidad de historias que donde se nota es simplemente que la están interrogando y hablan solamente de Nuevo Nacimiento. ¿Por qué no hablan de lo que pasó después de que salió el Nuevo Nacimiento? Ellos inventan que el Nuevo Nacimiento estuvo hasta el 19, pero eso es mentira, ellos la desaparecieron, y esta es la hora que la señora Astrid Cáceres no me da ningún informe de ella. Entonces, esta denuncia tampoco la abrió la fiscalía. El ocultamiento y la destrucción, simplemente la desaparecieron para poder borrarle toda la evidencia de todo de todo el daño que le han hecho. ¿Quién les dijo que ustedes podían tocar a mi hija, que la podían abusar, la podían violentar y le podían hacer lo que quisieran? Claramente ustedes lo que están pretendiendo es borrarle el abuso sexual, la trata de menores, interrogándola, porque ella la última vez me dijo que estaba amenazada, que si no hablaba se la llevaban a otra parte. Claramente se la llevaron a otra parte, la obligaron a hablar, a quién sabe a decir qué, y con eso es que la desaparece el ICBF. Entonces el ICBF es un cómplice de un grupo de trata de menores. Y yo primero los estoy demandando a ustedes. Ustedes no me van a demandar a mí por abusar a mi hija. Yo los estoy demandando. ¿Desde cuándo los estoy demandando? Así la fiscalía no me abra a mí. Todas las denuncias que yo he puesto, yo las tengo contra ustedes. En marzo 22 puse desaparición forzada, que es la denuncia que voy a leer. 11-0016-000049-2024-62-709. Primero, como era sábado y no había dónde erradicarla, la mandé por correo como tortura. Pero fui el martes
creo que era 26 de marzo, y la radiqué presencialmente en la fiscalía con un número. Y me fui al búnker para pedir una acción urgente, donde ellos se niegan a hacer una acción urgente y dicen que solamente son servicio al cliente. Y desde allí comienza que la fiscalía ya no me atiende y no me deja entrar. No me deja entrar al búnker y no me deja entrar a la unidad de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó? Yo toda la Semana Santa buscando a mi hija por todos los lugares donde la policía de infancia y adolescencia me dijo que podía estar, que el único que sabía era el jefe de protección de la policía de Bogotá Metropolitano, y allí tampoco me dejaron entrar, tampoco. Entonces hago yo todo ese recorrido, y el 2 de abril voy a averiguar por mi denuncia de desaparición, y la han mandado a prevaricato a la fiscal 216. Yo voy donde ella, la unidad de fe, y le cuento toda la historia. Ella verifica en el SPOA y me dice, tengo la grabación, ¿cuántos folios tiene la denuncia? Le digo que por favor me la mande a derechos humanos. Al parecer no la mandó, porque al otro día aparece en la fiscalía 54 por desaparición. Voy a la fiscalía 54 y radico un oficio de que por favor me manden a derechos humanos, que inicien búsqueda de mi hija. Me dicen que ellos pueden iniciar búsqueda un mes después, que eso es muy demorado. Entonces yo le dije que no me interesaba hacer nada con ellos, que yo no voy a hacer entrevista con personas que no están protegiendo a mi hija, y que ellas dicen que primero tengo que ir a psicología forense. Entonces yo les repito, yo no voy a seguir el juego del entrampamiento de falso positivo psiquiátrico, ¿sí? Yo no voy a seguir el juego de la policía judicial, que viene dejándole, desde los 5 años, le dejaba dibujos a mi hija con unos cuchillos metiéndoselos en el estómago y en cementerios, cuando mi hija jamás había ido a un cementerio. O sea, los psicópatas son otros. Y yo no tengo por qué prestarme para sus entrampamientos, ni me tengo por qué prestar para autoincriminar, ni tengo por qué prestar a mi hija para que se autoincrimine o la interroguen o la torturen. Entonces, no acepto ninguna entrevista ni medicina forense, sino que me atiendan delitos de lesa humanidad. Y yo sí necesito verificar que los fiscales que me han atendido, el examen médico para que ellos me atiendan, o sea, un examen psiquiátrico de cada uno, de por qué protegen a un grupo criminal en vez de a una menor de edad. Esa fue la denuncia. Luego, estas dos denuncias siempre las desvían. Entonces, la desaparición forzada, aparece otra en abril 28 con otro número, 2024-17-225, que yo no estoy dispuesta a abrir más denuncias. ¿Por qué están abriendo otra denuncia o quién la abrió? Entonces hay que averiguar quién la abrió, porque esa persona les está ayudando a desviar mis denuncias. Y por ejemplo, la otra, la retención ilegal, la desvía Sandra Franco del ICBF. En marzo 4 abre una amenaza. Esa denuncia aparece en un PDF que yo le mando al Consejo de Estado, que decía precisiones, 85 folios. Resulta que cogen ese PDF, ¿sí? Le borran la última parte y meten una denuncia de esta señora como amenaza. Jamás yo le hice, ni ella sabe nada de amenazas. Yo no pedí nada de amenazas. Entonces, esta señora Sandra Franco ha sido capaz de desviar cada solicitud mía para procurar la desaparición de mi hija, torturarla y abusarla a cargo del ICBF. Dice que es una contratista, y esta denuncia yo la estoy presentando ante la Secretaría de Casación Penal, ¿sí? Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque es que a mí la Fiscalía no me ha atendido. Y la única atención que yo requiero es que por favor me manden todas mis denuncias o el consolidado
para que yo pueda poner la denuncia de modalidad continuada de toda la tortura que le están procurando a mi hija la Fiscalía General de la Nación. Si no, abrirme una por una denuncias para poder cambiar, desgastar, dilatar y mantener a mi hija secuestrada, yo no lo voy a permitir. Lo primero que yo le pido a la fiscal es que pida liberación inmediata de mi hija y que le comunique al juez lo que yo estoy manifestando, que es un grupo trata de menores, que tengo las pruebas y que yo necesito medidas cautelares para que la saquen inmediatamente de ese lugar. Voy a leer la denuncia de desaparición. Marzo 23. Doctora Rocío Araujo Oñate. Tutela 11-0010-31-5000-2023-049-67. Luis Alberto Álvarez. Tutelas aperturadas a raíz de los delitos ocurridos del 4 de marzo, las que yo conocía. El 2024-00241, archivada falsamente, y la 2024-00039 del 13 de marzo, enviada al Juzgado 01 Penal del Circuito Especializado de Bogotá. En ese momento yo solo conocía esas dos. Al parecer la señora juez Sandra Fajardo conoce otra, ya que ha cambiado los accionados, los cuales son los mismos de esta denuncia. ¿Cuáles eran los accionados? ¿Cuáles han siempre han sido los accionados? Los únicos accionados son el Hospital San Ignacio, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el ICBF, donde hay más o menos unas 30 personas naturales dentro de cada institución que no veo por qué no las nombran o por qué no las accionan si son responsables directas de la desaparición de mi hija. Yo creo que a mí en este momento la fiscalía me está extorsionando, está diciendo, o sea, lo que está tratando de hacer conmigo es decirme, sí, porque el ICBF no responde, ni nadie responde, ni la Procuraduría no responde. Entonces, el Estado me está extorsionando. Lo que me está diciendo es, si usted sigue denunciando, desaparecemos a su hija. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo todo el derecho a tener a mi hija y saber dónde está, pero no lo dicen porque ustedes están ejerciendo una extorsión sobre mí, ¿sí? Pero yo llamo al fiscal, a un fiscal decente, un fiscal responsable, que por favor dirija inmediatamente al doctor Diego Eugenio de la Sala de Casación Penal una solicitud de liberación a mi hija y que todas las tutelas han sido suplantadas por la policía judicial, todas las tutelas, porque en la última tutela que yo pongo por tortura, ¿sí?, que está en la Sala de Casación Penal, también le cambian los accionados, cambian a la unidad de víctimas de la Fiscalía, cambian creo que a la Alcaldía de Bogotá, no sé, a una Comisión Nacional de Disciplina. Vuelven y le borran todos los accionados y ponen bienestar familiar, pero no mencionan a ningún funcionario de bienestar familiar. ¿Por qué? Porque es que muchos de ellos no existen, son creados. Por ejemplo, a mí el Sandra Franco, yo no creo que sea, no es nadie, simplemente es un correo para poder desviar todas las denuncias o todos los acercamientos que yo tenía con el ICBF. Referencia: desaparición forzada de la menor Sari Sárquez, tarjeta Erazo 10-27-15-20-40 por funcionarios del Estado colombiano, Fiscalía General de la Nación, Policía de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Barrios Unidos, señor Luis Hernández Iglesias, señora Sandra Franco, señora Viviana Hasta Morir, señora Esperanza Borja Flores, del Centro Zonal Tunjuelito, y la señora Isabel Real. La Unidad de Protección del ICBF, Centro de Emergencias Nuevo Nacimiento, señora Luz Marina, que es la coordinadora, la administradora, señora Lucía Osorio, Hospital San Ignacio, Unidad Pediátrica y Psiquiátrica, entre febrero, el 26 de febrero, 18:32 p.m. hasta el 5 de marzo, 6:30 p.m. La mayoría de los doctores, como la señora Barbosa, son desconocidos. La historia clínica es falseada. Los policías serán evidenciados en el aporte de los audios y videos. Los audios y videos yo los he aportado tanto al Juzgado 01 Penal como a la Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, como al Consejo de Estado y ahora a la Secretaría de Casación Penal. A todos les he aportado audios y videos.
El radicado del ICBF, el restablecimiento de derechos, es el 1764-01-72-45. Artículo 165, desaparición forzada. El particular que, perteneciendo a un grupo armado, folio 2, al margen de la ley, someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 320 a 540 meses, multa de 1.333.33 a 4.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 160 a 360 meses. Claramente, esto es lo que nos está haciendo la Fiscalía. A la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel y realice la conducta descrita en el inciso anterior. La Ley 589 del 2000 del Congreso decreta: artículo primero, el Código Penal tendrá nuevos artículos. Artículo 268, numeral A, desaparición forzada. Artículo 268, numeral B, circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de 40 a 60 años en los siguientes casos. 1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerce autoridad o jurisdicción. 3. Cuando la conducta se cometa y ejecute en menor de 18 años y mayor de 60 o mujer embarazada. 4. Cuando la conducta se cometa por razón de sus calidades contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o disciplinarias, juez de paz o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia. Numeral 5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el numeral anterior hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Numeral 6. Cuando se cometa usando bienes del Estado. Numeral 7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo que permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no configure otro delito. Numeral 8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas o permanentes, como lo que todo el tiempo a mí me están amenazando que le están haciendo a mi hija Sarit, mientras el ICBF omite dar respuesta, la policía omite dar respuesta, el juzgado omite. Se entregará material probatorio en un CD en manos del fiscal, no policía judicial, ya que ellos son los principales denunciados por denuncia de abuso sexual, trata de menores contra mi hija menor, Sarit Sarkes Erazo. Pero entonces, en este consecutivo esta denuncia se llevó a la Unidad de Derechos Humanos y se entregó el CD. ¿Qué pasó con esa información? Porque según la Fiscalía 54, ella no recibió ella no conoce la denuncia de desaparición de 166 folios escaneada en el SPOA 1, y cuando la denuncia de derechos humanos la desvía la desaparición con los CDs, ¿a dónde los manda? Solicito, según lo indica la Ley 971 del 2005, el mecanismo de búsqueda urgente MBU es una acción tutelar que permite que las autoridades judiciales, sea un fiscal o un juez del lugar en donde se desapareció la persona, active de inmediato todos los mecanismos para iniciar la búsqueda de la persona desaparecida. Esto lo omiten todas las tutelas, lo omiten. Todas las denuncias que yo puse la omiten porque ni siquiera las asignan, y la Fiscalía 54 la omite, y la Unidad de Derechos Humanos la omite, y la Direccional Seccional de Bogotá la omite. La denuncia será radicada en la carrera 40, número 10, A08, piso 4, y envío al correo claudia.ramírez, angélica.camargo, hernando.guevara, diana.correa, luz.carbona p. Yo soy en este momento, estamos en Sábado Santo, no hay dónde poner una denuncia, se manda exactamente a los correos donde dice la página de la Fiscalía se debe denunciar. Jamás tuve respuesta. Desaparición forzada, vamos en folio 4.
Punto 1. El 26 de febrero por dolor abdominal ingresamos a pediatría del Hospital San Ignacio a las 6:32 p.m. Punto 2. San Ignacio cambia admisiones y falsea cuadro psiquiátrico peligroso, autolesionarse y evasión de institución. No nos permite salir y por encima de nosotros remite a la unidad psiquiátrica. Esta pide revisión a unidad mental Emanuel. Todos los hechos fueron denunciados como retención ilegal bajo falsedad documental 2024-50485. Al parecer esta denuncia se borra y aparece la falsa como amenaza abierta por la señora Sandra Franco 2024-47503 del radicado ICBF 1764-017-245. La denuncia de retención ilegal del 28 de febrero del 2024 son 10 folios. Inmediatamente es desviada. La denuncia aperturada por ICBF como amenaza fue abierta el marzo 4 y enviada a la Fiscalía 521. Y el señor Henry Nova Carbo, despacho de Fiscalía 514 de la Unidad de Seguridad Pública, Salud Pública, Libertad Individual, celular 317-434-9304, correo henry.nova@fiscalía.gov.co. Se comunica a mi WhatsApp 302-713-3438. El miércoles 20 de marzo debo ir con urgencia a su despacho frente a una situación irregular de mi hija y le indico que debe solicitar el material probatorio al juzgado 01 penal del circuito especializado aportado el 18 de marzo en 90 folios y dosis de pruebas de las denuncias anteriores. 2 días después borran el PDF de la tutela de 269 folios de mis archivos y ponen otro con fotos de año 2023. Alcaldía de Bogotá, Personería Bogotá, Unidad de Víctimas. Si el señor Henry Noa no fue con urgencia y pidió todo el material probatorio de la denuncia al juzgado 01 penal del circuito especializado, eso es una omisión de él, no es una omisión mía. Él no me quiso dar ni nombre de fiscal ni me quiso dar denuncia. Entonces yo hago caso omiso porque si las personas a mí no me dan la información se debe considerar como la información que cualquier ciudadano debe recibir de qué fiscal lo va a atender y qué denuncia es, pues simplemente es que es algo que simplemente es para desviar. El relato de las denuncias se encuentran en la tutela del 13 de marzo y 4 de marzo y será aportado en CD al fiscal. Ese relato está grabado en los videos de YouTube, en todos los... Llevamos en el 7º video, desde el 1 está aportada toda la información. El señor Henry Nova de Fiscalía dice que él no puede dar el nombre de fiscal, por lo que se desecha su apremio por conocer el material probatorio. Mi hija Saritza Quejerazo, de 16 años, somos desplazadas de la ciudad de Cali por grupo policía. Llegamos el 3 de junio del 2023 a Chía, nos desplazan una vez en el primer domicilio con intento de secuestro y la segunda vez por constreñimiento ilegal. Llegamos el 4 de octubre del 2023 al aeropuerto Ludado buscando refugio al ser perseguidas por denuncias de abuso sexual, trata de menores, fraude procesal y otros. Y una audiencia el 10 de octubre del 2023 de la tutela 11-0010-31-5023-049-67, radicada el 5 de septiembre del 2023, la cual fue falseada ya que la sentencia llega el 5 de marzo. 5 meses después, la primera instancia con hechos falsos y horas después mi hija sufre el secuestro. Cada acción del ICBF ha estado soportada por una respuesta judicial donde desde el conocimiento del cambio de tutelas me amenazan. Debo seguir las actuaciones que ellos digan o le pasará algo a mi hija Saritza Quejerazo. Es decir, toda la acción y farsa del caso psiquiátrico, denuncias anónimas y aislamiento, incomunicación de mi hija Saritza Quejerazo en el Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento es una acción coordinada por el grupo policivo denunciado, abogada María Carolina Castillo, firma Rugel y Castillo, Policía Judicial, secretarios, algunos secretarios de secretarías generales, los cuales no me dejan entrar a despachos, aunados a los fraudes de las tutelas y la complicidad de los funcionarios que detallo, ya que permiten la impunidad del delincuente y lo facultan con el permiso del Estado y anulan la defensa que he realizado toda la vida de mi hija Saritza Quejerazo. Entra a ese lugar falsamente el defensor Luis Hernando Iglesias sin orden, un papel cualquiera, entra a urgencias y dice rescatar a mi hija. El audio será aportado sin conocer ninguna razón del rescate. Policía se la lleva como un delincuente en una patrulla. A mí me amenaza de que me va a arrestar si no se la entrego. Entonces esta acción violenta fue, yo hice una entrevista a Policía de Infancia y Adolescencia y ellos relatan cómo es el protocolo del restablecimiento de derechos y en ningún momento pueden separar a la madre de la hija. Me dijeron, ellos fueron los que me dijeron que eso era una acción ilegal y que inmediatamente tenía que denunciar la desaparición de mi hija porque esos hechos eran completamente ilegales.
La suben a una patrulla, hay una niña esposada. La idea era crearle un efecto tortura. Dice llevársela a varios unidos y se la lleva a un centro de emergencia de una reclusión de menores denunciado en un periódico por ser una sede de trata, donde los adolescentes se escapan. Del 5 de marzo vuelvo a hablar con ella el 8 de marzo. Ella ni siquiera le quieren recibir la ropa. Me toca el otro día, el 6 de marzo, llevarle el saco después y rogarle. Yo no firmo ningún papel de restablecimiento. Yo claramente desde el 5 les digo que eso es un secuestro y que los voy a denunciar a todos. Y jamás le acepté a nadie el ICBF nada. El 8 de marzo también les dije que eso era un secuestro. Le dije a mi hija que ella estaba ahí retenida ilegalmente y que esas personas simplemente estaban inventando cosas sobre ella para mantenerla. Ella ya tenía una pequeña dosis de droga porque me decía señora y no, como que no entendía muy bien, pero la droga se la fueron aumentando porque ya el 12 de marzo yo hablo con mi hija, ella ya no me reconoce, me dice que no sabe si es de día, si es de noche y que no sabe dónde está. Y ya el 15 yo ya sabía a qué iba. Yo iba a grabarla porque ella estaba siendo drogada y yo ya había analizado todo el efecto de la droga en el otro audio y ya sabía qué le estaban haciendo, porque resulta que cuando a nosotros se nos metían los tipos de trata de menores en los apartamentos, a mí los celulares inmediatamente quedaban en negro y me bloqueaban el celular para que no pudiera grabar ni nada. Cada vez que yo fui a ese centro de emergencia, el celular inmediatamente era bloqueado para que no pudiera grabar. O sea que los tipos permanecían dentro de esa sede de trata de menores y lo que ellos hacen es desaparecer a los niños diciendo que se suicidaron, que se mataron, que se lesionaron. Mi hija está completamente, tiene conocimiento de quiénes son, cómo se mueven. Nosotros le hicimos seguimiento, los grabamos. Ella debe estar completamente ida. A ella la deben mantener con droga, la deben mantener dormida, la deben mantener porque ella sabe que la tiene una sede de trata de menores. Entonces, lo que ha hecho el ICBF a mí y a mi hija es una de las vulneraciones de derechos humanos más grande y más grave que ha pasado en este país. Y a mí no me inventen ningún cuento de psicótica compartida. A mí no me inventen ningún cuento de eso. Asuman la responsabilidad. Yo le pido a los fiscales que les hagan asumir la responsabilidad y que le informen de inmediato al doctor Diego Eugenio que su tutela está siendo suplantada por la policía judicial. El 08 tengo una reunión con mi hija y presenta a 3 mujeres, la coordinadora, Luz Marina, psicóloga, Kelly y otra. No nos dejan solas ni un minuto. Le explico a mi hija que está retenida. Ellas saben quién la persigue, lo que estoy contando. Me dice que le han dado ropa usada, no puede recibir la mía. Le dejo sus mecato que a ella le gusta comer, que no lo puede subir. Ella me cuenta que los niños, ese lugar están niños que se cortan y que cuando se va de ese lugar, yo le digo que guarde silencio, ya que si solamente con ser saludada en psiquiatría le inventaron un caso agudo depresivo, no responda nada de su intimidad y no hable con nadie, ya que las preguntas que le hacen en la clínica era sobre el caso de abuso sexual, el cual lo negábamos al estar en proceso de denuncia. Falsamente, el Hospital San Ignacio dice que nosotras llegamos reportando un caso de abuso sexual. Entonces, esta gente es cómplice y colaboradora de un grupo de trata de menores. Así de sencillo. Unidad psiquiátrica, unidad pediátrica, cómplice del grupo de trata de menores. Falsamente el San Ignacio reportó a que nosotras reportamos, lo cual es falso. Ellos al parecer introdujeron personal de la policía judicial para hacerla aparentar como psiquiatra e interrogar a mi hija.
No la podía dejar ni un minuto sola porque ella me decía que le caían a preguntar sobre el abuso. Nos tuvieron retenidas 10 días con el fin de crear todo un perfil falso para poder llevársela a internar o darle droga con el fin de borrar la memoria, abuso o enloquecerla, todo bajo la supervisión del Hospital San Ignacio. De esa manera, la tutela del 4 de marzo 2024 00241 fue falseada cambiando el accionado al juzgado 03 de ejecución y la recibe la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, la recibe el secretario, que hacía un mes lo acaba de denunciar por fraude procesal en la Fiscalía 157 por la tutela 2019-00320, que la encontré en físico completamente falsificada, una grosería de tutela, ¿sí? Nada más y nada menos que hablan en el 2019 hablando de COVID. Entonces, por eso es que yo estoy siendo extorsionada, porque por eso fue que secuestraron a mi hija, porque eso es una red de falsificadores y no he encontrado ninguna persona, ningún fiscal capaz de que actúe a favor de una menor de edad, sino que la Fiscalía 54 dijo que se iba a esperar un mes hasta que la secuestraran, hasta que la desaparecieran. ¿Cómo no los voy a denunciar? O sea, ¿cómo no voy a denunciar a toda esta gente si saben que está retenida por un grupo criminal institucional y nadie hace nada? No me dejan ver a mi hija hasta el 12 de marzo. Me toca ir otra vez al nuevo nacimiento, ya que no me llama. Pudo hablar 20 minutos, no reconoce nada, no sabe qué le pasa, me llama señora y está completamente desorientada. El 6 de marzo denunció la tortura contra la menor, ¿sí? Y Fiscalía no abre denuncias. El 7 de marzo yo radiqué presencialmente protección a la CIDH. Le pedí protección a la señora Astrid Cáceres bajo Derecho Humanitario Internacional, radicado 2024 1222 0000 1149 32 del marzo 7 de 2024, 951, 12 folios. A la fecha, la señora no dio respuesta. ¿Ellos por qué no dan respuesta? Porque es que ellos sienten que tienen que validar el caso psiquiátrico conmigo. No, señores, ustedes no tienen que validar, ustedes simplemente, ellos tienen que responder, tienen que ser responsables con la vida de una menor y con todo el daño que nos han hecho. Aquí ellos no tienen ellos no son víctimas ni nadie, de nada, ¿sí? Yo soy víctima de ellos y mi hija es víctima de ellos. Hoy día, al denunciar la línea anticorrupción y CDF virtual, el señor asesor me indicó que esa solicitud se la había enviado al defensor Luis Hernández, lo cual era contra él. ¿Cómo le mandan una denuncia contra este señor? ¿Sí? Y se la mandan a él. 12 folios, donde yo lo denuncio a él, y se la mandan al Centro Zonal Barrios Unidos. ¿Cómo no va a estar controlando la policía judicial cada portal y cada radicado? ¿O lo hace con el permiso de la dirección? He de aclarar que nunca le firmé ningún documento al señor Luis Hernández. El único día que visité el Centro Zonal Barrios Unidos fue el 6 de marzo para conocer dónde estaba. Les aclaré que no participaría de nada. Me dio remisiones para que yo fuera medicina forense y psicología, por lo que el 8 de marzo le llevé la carta al Centro Zonal Barrios Unidos, que no quisieron firmar. Prohibido darle droga, practicar ningún examen médico ni psiquiátrico, ya que todo está basado en sus fraudes y búsqueda de los denunciados de crearnos un caso falso psiquiátrico. Jamás voy a asistir ni a un psicólogo ni a psiquiatría. Jamás he tomado ni siquiera una aspirina para venir a tomar medicina psiquiátrica, ¿sí? Jamás voy a ir a ninguna citación y jamás mi hija fue consentida de permitirle que le hicieran el abuso y ella claramente lo manifestó.
Ellas se negaron a recibirlo, por lo que se le envió por correo el 9 de marzo al señor defensor a luis.hernandez@icbf.gov.co y tampoco dio respuesta. Nadie, el ICBF, ha dado respuesta. Por esta razón se radicó la segunda tutela el 13 de marzo por todos los hechos de fraudes y el 8 de marzo se impugna la falsa sentencia 11/031/5023-049-67-00 del Consejo de Estado, al conocer que es otra acción premeditada del Estado colombiano contra Sarit. Se piden medidas cautelares para salir del país, se renuncia a los pagos, o sea, yo impugné esa sentencia el 8 de marzo y lo que impugné lo acabo de subir en un video. Creo que es está en el libro 1 como impugnación, creo que es el número 6, el video 6, donde leo toda la impugnación. Por redes se hace una campaña, extrañamente hay una periodista que aparece de una señora exiliada, escribe un artículo versión policía, donde no se ayuda a mi hija sino a la policía. Lo único que habla son hechos falsos de un abuso sexual, y por lo cual yo le rechazo completamente su artículo de periódico cuando ella me dijo que iba a hacer un video para poder sacar lo que le estaban haciendo a mi hija. Del semanario Voz. Una cuenta, la cuenta exiliada, me relata que hay otra cuenta, Guns algo, que le pide no ayudarme por redes ya que yo soy psicótica y que todos están tratando de llevar a Sarit. Al confrontarlo, cierra la cuenta. Meses después, esta señora exiliada se desaparece y aparece diciendo que me va a denunciar, creo que por calumnia o algo así. Es decir, la falta de ayuda es por la acción estatal, al decir o al promover la idea por redes de que estoy loca, y la ayuda a Sarit consiste en darle droga psiquiátrica para enloquecerla. Como nos amenazaban una semana antes de llegar a urgencias, quedará en camilla, en coma, el único camino de mi hija es el suicidio, Jenny se va sola para Miami y es mejor separaditas. Folio 9. La tutela de 2 partes de 269 folios, donde aporto los correos de cada acción, fueron cambiados por unas fotos del año 2023. La otra tutela, 11/001031/5023-049-67, contra la Alcaldía Bogotá, Chía, Personería Bogotá, Chía, al parecer pretenden entramparme, ya que la sentencia de primera instancia enviada el 5 de marzo dice no volver a nombrar fraudes ni falsedades institucionales. Entonces, esta sentencia del 5 de marzo dice no volver a nombrar fraudes ni falsedades institucionales, y la tutela del 13 de marzo, que yo pongo contra el ICBF, la Policía Judicial y el Hospital San Ignacio, le cambian los accionados, borran todo y ponen todas las fotos de mi tutela 2023 y dicen, vuelven y ponen los mismos accionados, claro, como si estuviera loca. Entonces, ¿quién hace esto? La Policía Judicial. ¿Por qué hace esto la Policía Judicial? Porque los estoy denunciando. Esto lo denunció desde el 14 de marzo al comprobar el cambio de accionados. Lo más extraño es que al ir a entregar el 18 de marzo presencialmente el material al juzgado 01 penal, no me deja subir el despacho, sino en secretaría el oficial mayor es el que recibe los 2 CDs y el archivo. Este oficial mayor no permite que yo suba, es más, hasta tengo que subir en el ascensor con un vigilante de los juzgados. Entonces, claramente esto es una acción del Estado, ¿sí? Aquí ya no continuemos con más historias de que es que el oficial mayor está con una red de la policía. No, yo en este momento, o sea, creo que hace como una semana, yo ya no digo que me suplanta la policía, yo ya no digo que es el oficial mayor, no, es el Estado colombiano el que está entrampándonos a nosotras dos por contener una serie de fraudes muy gravosos dentro de las instituciones colombianas. Y tengo todo el material probatorio para poder denunciar cada cosa. Solamente por eso yo impugno